Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor Jesús sea escudo alrededor de todos ustedes y de sus familias. Continuamos estudiando nuestra serie de Los Ángeles. Hay algunos que no les gusta mucho, parece, porque veo que hay algún video que han entrado más y en esos últimos no tanto. No sé si es porque yo tardo mucho también en enviar el otro, no sé. Pero bueno, el punto es que yo he disfrutado un montón esta serie, he aprendido muchísimo, sí, he aprendido mucho, porque cuando uno estudia para enseñar, normalmente estudia más de lo que ya sabía, busca más versículos de lo que ya sabía, bendito sea el Señor, y es hermoso. Vamos a aprender cosas nuevas también en este nuevo video, así que acompáñame, busca lápiz, papel y tu Biblia y vamos juntos a iniciar este estudio. Gloria al Señor Jesús. Mientras el mundo está convulso, nosotros seguimos estudiando, porque nuestra paz no depende de la paz que hay en nuestro entorno. Nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Luego vamos a hablar de esta situación de ahora, lo vamos a hacer con tranquilidad. Intentemos no hacernos todavía ninguna, vamos a decir, idea de que lo que nos muestran es. Recuerda que esto es todo parte de lo mismo. Así es que vamos a mantenernos alerta. Esta es la última parte, bendito sea el Señor, de este estudio de los ángeles. Voy a intentar decir todo lo que quedaba en este video, no importa lo que dure, bendito sea el Señor. Voy a intentar poner todo lo que yo crea que es relevante y que es importante. Así es que no pierdas detalle de este video porque vas a aprender muchísimas cosas interesantes. Recuerda que este es el video final y en el que vamos a estudiar las jerarquías. Así es que quédate hasta el final. Pero vamos a iniciar con una pregunta. A la pregunta, ¿qué significa la mujer deberá usar velo cuando ora o profetiza por causa de los ángeles? Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 5. Y vamos a estar viendo diferentes versiones, bendito sea el Señor, interesantes. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Vamos a estar leyendo primeramente en la Reina Valera. Dice así en el nombre de Jesús: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Vamos a estar viendo desde la versión La Biblia de las Américas. Dice así en el nombre de Jesús: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Última, vamos a ver esta otra versión, nueva versión internacional. Dice así, esta está mucho más clara todavía. Dice: en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. ¿Usted ve? Que usted entiende qué es lo que le está diciendo, porque los otros lados dice afrenta su cabeza, deshonra su cabeza, pero aquí no nos lo aclara mejor. Deshonra al que es su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Pues el esposo. Entonces lo que dice, deshonra al esposo. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Oiga bien, en el mundo espiritual no cambian los tiempos por muy moderno que se pongan las cosas.
pero vamos a seguir leyendo. Dice de la siguiente manera: es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Aleluya. Y ahora usted va a ver por qué razón en un estudio de los ángeles estamos hablando de velos. Bendito sea el Señor. Vaya ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero vamos a saltar al versículo 10. Luego vea todo para que vea el contexto. Dice así en el nombre de Jesús: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea que ahí nos está diciendo claramente que lo que es el velo es una señal de autoridad, es un símbolo, también en otras versiones dice, de autoridad. Por eso decía, deshonra su cabeza, es como irrespeta al que es su marido. Recordemos, bendito sea el Señor, que cuando Rebeca iba a conocer a Isaac e iba en el camino, bendito sea el Señor, cuando ella iba con los criados, ella iba con el velo abajo, ¿no? Pero cuando ella lo alcanza a ver, pregunta: ¿quién es ese? Y cuando le dicen: ese es mi señor, le dice el criado, automáticamente ella se cubre la cabeza. Eso es un símbolo de recato, de respeto. Finalmente, en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Cuando la mujer ore o profetice, ¿por qué en estas dos ocasiones específicas? Porque en ese momento ella está siendo ministrada por los ángeles. Porque en ese momento en el que ella ora de una manera profética, en el que el Señor le está revelando alguna visión o eso, lo está haciendo ministrada por ángeles también. Por esa razón, Pablo da esa recomendación. Aleluya, eso es importante aclararlo. Una persona que tiene el pelo muy cortito no puede seguir repitiendo que su velo es el cabello, porque obviamente lo tiene muy corto, ¿verdad que sí? ¿Se puede entender esto? Entonces lo que el Señor nos quiere decir en ese momento, bendito sea el Señor, era poner un símbolo de autoridad. ¿Por qué se utilizaba esto? Porque la mujer casada, bendito sea el Señor, tenía que cubrir la coronilla de su cabeza en representación de que estaba sujeta a su marido. ¿Se puede entender esto? Si no se ponía esto, se podía confundir o con una ramera o con una gentil, es decir, con una mujer que no era del pueblo de Dios. Hermana, ¿y su opinión? Mi opinión personal, yo le voy a decir lo siguiente, y vamos a leer el último versículo que dice Pablo en este mismo capítulo. Aleluya. En la misma carta, en el mismo capítulo, al final justamente de lo que él está hablando en este mismo contexto, él les dice: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, si alguien quiere ponerse a contender por eso, usted lo deja hablando solo y peleando solo, porque da igual, bendito sea el Señor. En lo que respecta al humano, da igual. Cada uno va a dar su propia cuenta. Si lo que hace es justificarse, eso está claro para quien lo quiere entender. Y para quien no, pues buscará excusa o buscará contienda. Bendito sea el Señor. Entonces mírelo ahí. Simplemente nosotros no tenemos esa costumbre y no entramos en contienda. Amén. ¿Vio? Cero contienda. Usted quiere ponerse su velo, sea libre. Use su libertad en Cristo de ponérselo. Usted no lo quiere poner, no se lo ponga. Hermana, yo quiero su opinión, sinceramente su opinión de eso. Yo se la doy. Yo le voy a decir lo siguiente.
yo he aprendido que alrededor de uno hay mucha gente que no tiene a lo mejor en el momento el mismo nivel de madurez, y hay gente que quiere aprender y te dice, ¿por qué tú haces eso? Pero ese por qué es, enséñame, que quiero saber por qué lo haces, ¿verdad? Pero hay otra gente que te dice, ¿y por qué tú haces eso? ¿Y por qué? Y lo que crea es como un mal ambiente, un mal rollo de algo que es bíblico, ¿se puede entender? Entonces te habla con una actitud como si tú fueras no sé qué se imaginan, pero el punto es que te hablan así desde un punto de superioridad, como que tú hay algo que no entendiste y ellos sí entendieron. Y te hablan mal, ¿verdad? No te hablan con esa misericordia de decirte, no hermana, pero dígame por qué, no, por esto, lo otro. Entonces, bendito sea el Señor. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo hice, en función de esa recomendación que Pablo hace, yo lo que hago es, cuando yo estoy sola, a solas, yo con mi Padre Celestial, yo nunca oro con la cabeza descubierta. ¿Se puede entender? Nunca oro con la cabeza descubierta. De hecho, después que usted, si lo prueba, empieza a orar cuando está en su intimidad con Dios, en su casa, su habitación, o donde usted ore, usted prueba, estoy hablando a las mujeres, usted lo prueba, le estoy hablando en este momento a las mujeres, ¿verdad? Obviamente ahí se habla expresamente a las mujeres. Usted lo prueba y ya luego usted se va a sentir rara si ora sin su manto de oración, el que usted haya elegido, un paño bien bonito, se lo pone y ahí usted se sumerge. Ayuda muchísimo el velo porque evita distracciones. Cuando usted está así, pues ya usted es como que se pone como un caballo que usted solamente se enfoca en lo del frente. Ahora bien, si yo voy a orar en público o en la iglesia, yo oro como todo el mundo, o sea, con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Precisamente por lo que les dije antes, porque no quiero dar explicaciones, porque es un trato mío y de mi papá, y yo soy muy celosa, bendito sea el Señor, yo soy muy celosa, yo le puedo compartir lo que yo vivo, la experiencia, como yo me siento bien, hasta ahí. Pero yo pongo un límite, o sea, no me interesa la opinión de que usted, por ejemplo, me diga, ay, sí, eso es bueno o eso es malo. Si usted lo hace y le va bien, usted me lo comenta. Ay, hermana, así lo hago yo, gloria a Dios. Pero no, hermana, yo no tengo que hacer eso. Es que no, bendito sea el Señor. Vamos a aprender a respetar esos momentos y esas cosas que el Señor le ha puesto en el corazón a esa persona. ¿Se puede entender? Y así lo vamos a ver también cuando estudiemos más adelante, que lo vamos a hacer en breve, el cuarto mandamiento, para que usted vea cuándo es esto tan personal, suyo con Dios, que usted no puede permitir ahí opiniones de nadie. Bendito sea el Señor, porque es que usted lo ha entendido, bendito sea el Señor, de una manera que es más complicada. Bueno, pues más complicada, pues déjeme complicada. Esto, si usted lo lee en las diferentes versiones, le queda clarísimo. Clarísimo, bendito sea el Señor, de que sí debe hacerse. No es que se hacía en aquel tiempo, no. Sí debe hacerse. Sobre todo porque no todas tenemos a lo mejor el pelo largo, ¿verdad? Entonces podemos usar ese refuerzo siempre siendo libres de no usarlo. Vamos a sentir al Señor exactamente igual, simplemente que en el momento en el que usted está a solas con Dios, en intimidad con Dios, pues eso es algo solamente suyo y de Él, en el que usted no tiene que pedirle opinión a nadie. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otra ocasión en el que la Reina Valera nos dice o nos confunde, pone en un lugar el nombre Jehová en lugar de ángel o viceversa. Vaya conmigo a Zacarías. Vaya conmigo al libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Y vamos a ver otro versículo en el que se confunde a un ángel como si fuera llamándolo Dios directamente. Dice así en el nombre de Jesús. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí estaba hablando, miren, el versículo 3 te deja claro que era un ángel. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y todo el rato te está hablando del ángel, pero en este versículo 2 específicamente
hay ese error de traducción cuando dice, dijo Jehová a Satanás. O sea, no fue Jehová, fue el ángel que lo dijo. Los ángeles no solamente son enviados para entregarnos alguna visión o un mensaje, también los ángeles son encargados y enviados por Dios para fortalecernos. Bendito sea el Señor. Primer ejemplo que vamos a ver se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 42. Poniendo en contexto, es cuando nuestro Señor Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Bendito sea el Señor. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Acompáñame al libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículos, vamos a estar leyendo desde el versículo 15, poniendo en contexto desde el versículo 15, dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Por último, Salmos capítulo 103, versículo 20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo largo y ancho de la Biblia, todo el rato nos habla de intervenciones de los ángeles. Bendito sea el Señor. Espero en el Señor que a través de esta serie que hemos venido estudiando hayas podido entender, conocer un poquito más esas funciones de los ángeles, su personalidad, cómo son y, bendito sea el Señor, lo más importante, cuál es su papel en el reino de los cielos. Por eso ahora vamos a pasar, ¿qué es la jerarquía angelical? Porque hablamos de que el reino de los cielos es un gobierno, bendito sea el Señor. Y si es un gobierno, hay jerarquía en donde hay principados, autoridades, gobernadores, bendito sea el Señor, enviados, siervos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, bendito sea el Señor, bíblicamente hablando de esos seres que nos habla, que están rodeando la gloria de Dios. Vamos a ver un poquito más quiénes son los serafines, los querubines y los arcángeles. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 6, a partir del versículo 1. Bendito sea el Señor. En este lugar nos muestra claramente cuál es la posición de la jerarquía de los serafines. De hecho, la jerarquía de los serafines, apréndase eso, es la parte más elevada. Los serafines dentro de la jerarquía del reino de los cielos son los que ocupan el primer lugar en todo lo que tiene que ver con la rama angelical. Vamos a estar leyendo en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Te escuchó cuál es la posición? O sea, están por encima, es decir, está el trono. Usted sabe que en un trono
siempre hay lo que es una escolta detrás, ¿verdad? Pues exactamente igual. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Nos revela Isaías que ellos están por encima del trono, volando, declarando la santidad y la majestad de Dios. Y no solamente eso, también en ese momento nos especifica Isaías que le fueron de ayuda a lo que era presentarse digno en su ministerio, haciendo la purificación de sus labios. ¿Qué son los querubines? Bendito sea el Señor. Cuando nos habla de querubines, siempre nos está hablando como de esos guardianes que están ahí justo en la presencia del Señor. Y no solamente esos guardianes, sino también que la Biblia nos narra que ellos son como esos que trasladan ese soplo que es Dios, bendito sea el Señor, por los cielos. Vamos a ver esto bíblicamente hablando. Vamos a conocer los querubines. La palabra querubín se origina del hebreo querub, que significa los próximos o los segundos o los cercanos, haciendo referencia, bendito sea el Señor, a esa cercanía que tienen con el Señor. Y como segundo, que son los segundos al mando después de los serafines. Cuando en la Biblia nos habla de querubines, entendemos que ahí está la presencia del Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 24, dice así en el nombre de Jesús: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines, en plural, y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos tenemos que centrar es que ellos son los que están cercanos a Dios, los querubines, pero por debajo del trono. En cambio, los serafines están por encima, es decir, no es que estén por encima de Dios, sino que en un cuadro que usted se pudiera hacer de lo que es la gloria de Dios, ellos están como guardaespaldas detrás. ¿Se puede entender? Como un rey que está sentado en su trono y detrás está lo que es toda su guardia real que están de pie. Entonces por eso se ven por encima del trono. Si usted fuera a tomar una foto, usted va a ver el rey como está sentado, usted lo va a ver, bendito sea el Señor, a los guardias lo va a ver por encima, detrás de lo que es el trono. Entonces los querubines están debajo. Ellos estarían, vamos a decir, a los pies, ahí, a los pies, justamente al pie del trono. Esto lo podemos ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 37, versículo 16. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Salmos capítulo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Salmos 99, 1. El Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines,
tiemble la tierra. Van a ver que vamos a notar que lo que son los serafines y los querubines trabajan en conjunto. Y no solamente trabajan en conjunto, sino también que están cercanos a lo que es ese fuego de lo que es el trono de Dios. En el capítulo 1 Él les llama seres vivientes y en el capítulo 10 nos revela que ya sabe que son querubines, es decir, los querubines tienen 4 alas, 4 rostros y además andan con una rueda que va cercana a ellos y el espíritu de los querubines está en la rueda. Y eso es lo que nos iba diciendo. Y las ruedas iban con ellos, bendito sea el Señor. Y el ruido de sus alas parecida a la voz del Todopoderoso, como cuando se junta un ejército. Imagínense cómo puede describir un ser humano algo así. Es decir, él describe con las palabras que uno puede conocer, pero esa experiencia uno realmente qué fue lo que vio exactamente Ezequiel o Isaías. Aleluya. Podemos concluir que los querubines son lo que están a los pies del trono de Dios. Es justamente ahí, alrededor, cercanos, pero no por detrás del trono como los serafines. Ellos están ahí, un poquito más abajo, bendito sea el Señor. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 11. A partir de ahí nos está hablando otra tipología del maligno y nos va contando Isaías también algo más acerca, bendito sea el Señor, de este querubín. Es interesante como dice el sonido de tus arpas, porque usted a lo mejor ha dicho y ha escuchado por ahí, no, que el enemigo era el director del coro. No, eso no lo dice la Biblia en ningún sitio, que fuera director de ningún coro, pero sí lo que están más cerca, todos los ángeles y arcángeles y querubines lo que hacen es contar la gloria de Dios, proclamar su santidad. Entonces también están cantando santo, santo, santo. Entonces también hay instrumentos, al Señor le encantan los instrumentos, claro, instrumentos espirituales. Entonces nos dice así: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando dice la palabra, acuérdese que ahí está el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. O sea, ahí está hablando de eso. Eso es una profecía sobre eso. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí está hablando de quién. Asoló sus ciudades. ¿Quién es este? El desolador, el anticristo. Por eso dice ese varón. ¿Ahora se está entendiendo? O sea, la encarnación del maligno. Santo es el Señor Jesús. La encarnación del maligno aquí está hablando justamente de eso. Dice que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Es decir, no tuvo piedad de todas las personas que están desde ya, están oprimidas por el maligno, atados en cadenas, en adicciones, endemoniados, poseídos. Nunca
tuvo piedad. Dice, versículo 18, todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto pisado, hollado. ¿Qué son los arcángeles? Cuando hablamos de arcángeles, estamos hablando de los ejércitos. Es un principado que tiene que ver con la defensa, la lucha, bendito sea el Señor. El ministerio de defensa del reino de los cielos se compone por arcángeles. ¿Qué son los arcángeles? Bendito sea el Señor. Estos son los siguientes en la jerarquía angelical. La palabra arcángel, ese arc viene del griego y significa que gobierna, que dirige, que comanda o que lidera. Cuando le agregamos ángelos, que es ángeles, entonces es arcángel o arcángeles. El significado se convierte en que es el ángel jefe o el ángel principal, bendito sea el Señor, o el ángel que lidera el ejército de los ángeles. Los arcángeles también son llamados príncipes, es decir, estos son los principados del lado de la luz. Acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, Gabriel está revelando que un principado demoníaco del reino de Persia se le había opuesto para que él llegara a darle la visión a Daniel. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Cuando dice uno de los principales príncipes, está queriendo decir que hay más de uno. Principales príncipes. ¿Príncipes de qué? Principados, bendito sea el Señor, del lado de la luz. Uno de los principales príncipes, Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice, Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, vuelve y nos revela cuál es su función. No es solamente que lidera ángeles, sino que es un principado. Amén. Y nos dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Amén. Podemos concluir que hay diferentes principados del lado de la luz, pero que jefe principal, es decir, que lleve ese prefijo arc, que significa jefe, solamente se le aplica bíblicamente a Miguel. Luego en apócrifos hay de otros tipos de arcángeles y no sé qué, pero bíblicamente los libros aprobados por el canon no hay ningún otro que lleve ese prefijo arc, que en griego significa jefe o principal. ¿De acuerdo? Entonces, vemos también que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice, usted va a ver si investiga de los arcángeles que le va a salir los 7 arcángeles, los 8 arcángeles, los 9 arcángeles. No, hermanos, eso bíblicamente no tiene un respaldo, que se puede leer simplemente para conocer más o lo que sea a modo orientativo, se puede, pero siempre entendiendo que eso no fue aplicado en lo que es la Biblia. Y finalmente, y no menos importante, los ángeles, que son esos siervos, ministros, espíritus ministradores que están al servicio de los hijos de salvación. Aleluya. Esos mensajeros, esos también, bendito sea el nombre de Dios,
que estarán administrando lo que es todo el juicio final y la ira de Dios. Y no solamente eso, sino que también son los que estarán poniendo el sello en la frente de cada hijo de Dios, del nombre de Dios, para que ninguna de las plagas postreras nos toquen. No solamente eso, hemos sabido a lo largo de esta serie que ellos nos van acompañando porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y no solamente eso, sino también, bendito sea el Señor, que en el día final también nos recogerán para llevarnos, bendito sea el Señor, con el Señor. Y no solamente eso, sino que estarán ahí cuando nosotros recibamos la recompensa, alegrándose y gozándose con nosotros. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9 nos dice: entonces hubo guerra en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Por qué dice y sus ángeles? ¿Y por qué dice y sus ángeles? Son los ángeles que están bajo sus órdenes. Eso es lo que quiere decir. Bendito sea el Señor. Y el dragón y sus ángeles, ¿vio? Cada uno y sus ángeles. ¿Por qué? Y el dragón y sus ángeles, ¿vio? O sea, también tiene ángel dragón. Ángeles que están bajo sus órdenes. Es lo que nos significa. Y dice: lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vuelve, dice, y sus ángeles, es decir, los ángeles que están bajo la obediencia a él. Espero, mis amados hermanos, que hayan podido conocer un poquito más, o los que ya sabían, refrescar un poquito la memoria acerca de los ángeles. A mí me ha encantado esta serie de los ángeles. Cuéntame cuál ha sido tu parte favorita. La parte favorita mía ha sido el momento, bendito sea el Señor, en el que el ángel cocinaba. Digo yo, bendito sea el Señor. Yo, como soy comelona, qué dicha, qué lujo comer de mano de un ángel, como fue el caso de Elías. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Cuéntame cuál fue tu parte favorita, o también cuál fue la parte que más te llamó la atención, o una parte que nunca habías escuchado y que no sabías. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que cuando tú creas que eres el último, que no has doblado tus rodillas ante Baal, habemos 7,000 más que el Señor se ha reservado para sí, y que ahora tenemos pila nueva y para rato. Come y bebe, porque largo camino nos resta. Dios te bendiga y hasta la próxima.